Hola mi gente bonita, pues vamos a hablar de los proyectores. Este es el siguiente, esquema de aura o tipo de aura. Y los proyectores, la característica principal es que no tienen los chakras definidos, o la mayoría de los chakras definidos. No tienen un motor específicamente de los chakras que son los motores, que son los chakras de abajo, el sacro, el plexo solar. Y esto que hace que normalmente sean personas que tienen uno o dos chakras definidos. ¿Y eso qué significa? Que todos los demás los tienen vacíos, ¿ok? ¿Esto qué nos puede decir de este tipo de esquemas cuando tienes de los chakras vacíos o cuando tienes los chakras no definidos? Que cuando los proyectores o las personas que tienen este esquema se conectan con otras personas, lo que van a hacer es una proyección, ¿no? Es una proyección específicamente de la personalidad de los demás. Entonces son personas sumamente cambiantes, son personas que se adaptan perfecto a cualquier tipo de espacio, pero aquí lo que necesita aprender un proyector, y aquí también tengo a dos personas sumamente cercanas a mí, mi hermano y mi mamá son proyectores. Y entonces me hace total sentido muchísimas cosas que yo no comprendía y me hace sentido muchas cosas que ellos no comprenden de mí. Entonces el proyector que necesita descansar. Entonces lo más alineado para un proyector es descansar su energía. ¿Por qué? Porque si se encuentra en un espacio con muchísima gente, al tener tantos chakras indefinidos o blanquitos, ahorita se los muestro en una página. Cuando cuando un proyector se conecta con otras personas, ¿qué es lo que empieza a generar? Empieza a generar, digamos, comparte su aura con la otra persona. O sea, para mí es como que mezcla toda su aura con la otra persona, saca lo mejor de la otra persona, se baña de esa energía de la otra persona, y lo que empieza a suceder es que entonces empieza como a desgastar su propia energía. Ahora, a los proyectores lo más importante es entender con el tipo de gente con quien se relacionan. Son personas que suelen tener la tendencia a quedarse en lugares que no son buenos para ellos, con personas, con relaciones o lugares físicos, o sea, en un restaurante, en una casa, en un antro, en una escuela, en una oficina, mucho más tiempo del que es saludable para ellos, y eso es lo que necesita un proyector: identificar y entender que necesita irse del lugar donde no se siente bien, donde su energía está siendo desgastada. Ahora, el proyector puede tener problemas físicos cuando desgasta tanto su aura, porque algo que dice, el proyector necesita aprender a recibir la invitación. Se sienten rechazados, ¿por qué? Porque muchas veces son invitados a ciertos lugares, o ellos quieren ser invitados a ciertos lugares, pero realmente esa invitación no es real. O sea, no es porque las personas quieran que el proyector esté ahí, sino que socialmente pues ya estás ahí en el grupo y te invitamos, y entonces el proyector constantemente va a decir: ¿por qué no me invitaste? Y yo quería estar y no sé qué. Y eso es lo peor que puede hacer un proyector: siempre buscar que lo incluyan, siempre buscar que me digas, y siempre decir: ay, porque a mí no, pero yo quería estar, pero yo quería ir a esa fiesta. Y eso es una de las cosas que más desgasta la energía del proyector, porque está tratando de entrar en un espacio en donde su energía no es bienvenida. Es un poco difícil para un proyector, y además representan más o menos el 4% de la población mundial, o dentro de las métricas que se tienen en este momento. Todos los sistemas que generan Human Design van a una base de datos, entonces se va generando. Y bueno, en el video de los generadores, sí, de los manifestadores, ahí es donde yo les dije:
El manifestador era el líder, el manifestador eran los reyes, el manifestador era como esta figura de autoridad. Pues ¿qué creen? Que el proyector en este momento de la realidad, en este estado de conciencia en el que se encuentra la Tierra, el proyector es el nuevo líder. Pero la Tierra no está lista para tener este tipo de flexibilidad, de adaptación, de hago realmente lo que sea. Nosotros les llamamos los veleros en Diventare, y son personas que pueden realmente velerear, pueden realmente adaptarse a las situaciones, pero necesitan aprender a esperar la invitación de los demás. El proyector también son personas que tienen mucho tiempo y calidad con las personas, ¿no? Aquí platicaba mucho con mi hermano y sus hijas y sus actividades y demás, y entonces el proyector se tiene que concentrar en tener tiempo de calidad con las personas y no de cantidad. Por lo tanto, el proyector necesita concentrarse en este tiempo de calidad con las personas, en las cuales no es que tengo que estar contigo pegado todo el tiempo, porque necesita irse y aislarse un poquito. Y esto de irse y aislarse un poquito y tener su espacio y generar como esta recarga de energía, que es lo que comúnmente, por ejemplo, en MBTI se conoce como los introvertidos, o la carga de energía hacia adentro, es lo mismo que tiene un proyector. Entonces, su aura, una vez que llenó su batería y descansó y realmente decidió y supo y realmente sensó su cuerpo de en dónde quiero estar, con quiénes quiero compartir mi tarde, mi día, mi mañana o mi vida en general, entonces es cuando realmente la energía de un proyector empieza a funcionar correctamente. Ahora, un proyector, así como lo que dice, te va a proyectar a ti misma. Entonces, si un proyector te dice algo, porque además son muy buenos para ayudar a otros a brillar. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que cuando tú estás enfrente de un proyector, o que si tú eres un proyector, lo que va a hacer con las demás personas es que te va a decir dónde estás mal, dónde estás bien, cuál es tu potencialidad, cuáles son esas cosas que tú no estás viendo que un proyector sí ve. Un proyector son muy buenos dando consejos, haciendo crecer a los demás, generando conciencia para los demás, cuando están alineados, cuando realmente se encuentran en la alineación de su aura. ¿Por qué? Porque vienen a proyectar nuestra mejor o nuestra peor versión. Y entonces un proyector te va a choquear, va a generar este choque entre tú y tu propia realidad y tu propia personalidad. ¿Por qué? Pues porque generalmente lo que va a hacer es generar un espejo, ¿no? En centros de energía, un proyector es un centro de energía 6 que te dice las cosas así como van y te caga la madre y te genera esta verdad de ti mismo que no te gusta, pero un proyector hace eso. Aquí tengo otro amigo que me encanta, porque él es muy socialité y se la pasa así en eventos, y lo invitan por todas partes, y lo invitan y me dice, güey, es que yo no sé, o sea, me dice, yo no sé por qué me invitan a tantos lugares. Entonces, cuando vimos esto del Human Design, le dije, pues porque es tu mecanismo, o sea, tú eres una persona para ser invitada a proyectar y hacer crecer cosas. Y me dice, pero ni siquiera soy tan grande en mis redes sociales, ni siquiera como que genero tantas cosas, o sea, y sus eventos siempre están llenos, y entonces sus redes sociales, aunque sean pequeñas, que no, realmente no lo son, pero sí me decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo no entiendo cómo, porque de verdad las invitaciones me llueven, pero es porque, no sé, y tú lo ves y se la pasa viajando y se la pasa descansando, porque está viviendo realmente bajo su propia realidad, bajo su propia verdad. Y entonces a mí me hacen unas preguntas que así me deja toda torcida, y digo, claro, o sea, ¿por qué? Porque me está viendo como realmente soy, y como él está bien alineado, entonces me puede generar a mí este cuestionamiento que como generadora requiero. Entonces, simplemente los proyectores el día de hoy se pueden sentir incomprendidos, pueden sentir que a lo mejor no quiero estar allá afuera, la parte social los abruma, los llena, los genera como que les genera mucha incomodidad. Entonces eso de repente
realmente les genera como esta cansancio, como drenarles la energía, y eso es algo que el proyector tiene que aprender a recargar su energía y a retirarse de relaciones, de lugares, de espacios, realmente espacios físicos en donde su energía o su aura se sienta contraída o se les baje la batería inmediatamente. Si tú eres un proyector y se te baja la batería, entonces esa es tu señal para retirarte a descansar, de no hablar con nadie más y de no generar una interacción social adicional. Así que bueno, pues espero que a todos los proyectores les haya hecho sentido esto. Naturalmente, como siempre les digo, esto es mucho más profundo, hay un perfil más, y a mí me está volando la cabeza el combinar la carta natal con los registros akáshicos y con esta nueva información. Para mí es como wow, estas son unas piezas que uno requiere para realmente vivir desde su propia como desde su propia naturaleza, desde su propio diseño humano, combinado con lo que tú puedes generar o puedes llegar a ser para una pues para un siguiente nivel de conciencia, de generación, de manifestación. Y bueno, este 2024, que es un año 8, aguas porque viene con todo. Apenas llevamos una semana del año y yo ya estoy con la cabeza volada de las cosas que pides y así. Entonces, chécate el video de las luces blancas porque este año es el año para generarlas. Nos vemos la próxima semana.